Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y hacer un análisis de lo que fue la gran jornada de este martes en la UEFA Champions League, con dos duelos que verdaderamente, si tengo que ser sincero, se dieron dos resultados que yo no me imaginaba que se iban a dar. Yo estaba totalmente convencido que la semifinal que se iba a estar dando a finales de abril y principios de mayo iba a tener involucrados a los dos conjuntos de España que habían ganado los primeros dos partidos, los duelos de ida, y que en sus respectivos cotejos de vuelta iban a poder mantener el resultado favorable que consiguieron en la ida. Sin embargo, ninguna de las dos cosas sucedió. El partido del Barcelona en condición de local y el cotejo que jugó el Atlético Madrid de visitante fue verdaderamente muy pero muy flojo, y eso hizo que el Paris Saint-Germain en primera instancia y el Borussia Dortmund respectivamente pudieran dar vuelta a la serie, y ahora ya tenemos confirmado a un finalista francés o a un finalista alemán en esta UEFA Champions League, y de hecho estamos hablando de dos equipos que ya se vieron las caras en la fase de grupos y que volverán a enfrentarse en semifinales. Pero por lo pronto ahora hay que hablar de lo que sucedió este martes. El Barcelona jugó un pésimo partido en condición de local, y el PSG, luego de estar cayendo por 1-0, es decir, la llave en un momento estaba a favor 4-2 por parte del Barcelona, pero aparecieron las individualidades y los errores del equipo de Cataluña, y así los franceses dieron vuelta a la serie. Por parte del Atlético de Madrid algo parecido, en un instante habían igualado el partido en el Signal Iduna Park, pero el Borussia Dortmund apareció con todo su esplendor y terminó ganando por 2 goles de diferencia. Empecemos. Vamos a comenzar hablando de lo que sucedió en Montjuïc, en el estadio en el cual Barcelona está haciendo en condición de local hasta que el Camp Nou esté al 100% luego de sus remodelaciones. La idea es que el estadio del Barcelona esté ya finalizado en la segunda parte de este año, pero por lo pronto ya se sabía que durante toda esta edición de la UEFA Champions League el conjunto catalán iba a tener que ser anfitrión en este escenario. En la ida el Barcelona se había impuesto por 3-2, quizás sin hacer un partido brillante, pero el PSG había quedado totalmente en deuda, y un extraordinario Rafinha, que termina siendo el gran hombre de la serie por parte del Barça, convirtiendo 3 de los 4 goles que hizo el elenco catalán en la llave, había conseguido llevarse el triunfo del Parque de los Príncipes. Durante los siguientes 5 días, desde que se jugó la ida hasta que se disputó la vuelta, hubo muchísimas críticas hacia el equipo del PSG, sobre todo hacia Kylian Mbappé, que no tuvo un primer encuentro, y hacia Luis Enrique, que debido a su pasado en el Barcelona lo acusaban de no poner al mejor 11 posible o de realizar mal los cambios en el primero de los cotejos. Está claro que en este cotejo de vuelta las cosas empezaron igual que en la ida. Un Barcelona sin dominar llegó a los 12 minutos a la apertura en el marcador con el tanto de Rafinha. Posteriormente, y el partido se quiebra a los 28 de la etapa inicial por un full de Ronald Araujo, por el cual el árbitro terminó sacándole roja al zaguero uruguayo, y eso hizo que el Barcelona quedara con 10 muy precipitadamente en el partido. Todo el mundo sabía que si antes de la final de la primera etapa el PSG lograba igualar, ya en la segunda parte las cuestiones iban a ser totalmente distintas. Para colmo, muchos le cuestionan a Xavi que el elegido para salir, para volver a conformar la defensa, algo totalmente lógico, porque no te vas a quedar con tan solo 3 defensores faltando todavía 60 minutos y sabiendo que en ese entonces el Barcelona estaba 2 goles arriba en la serie, porque había ganado el duelo de ida y estaba ganando el cotejo de vuelta. Como el que terminó saliendo reemplazado fue Lamine Yamal, hubo también muchos cuestionamientos hacia el DT del elenco de Cataluña. Antes del final de la primera etapa llegaría el empate y el PSG iba a revivir. Ousmane Dembélé, a falta de 5 minutos para que termine el primer tiempo, igualaba las acciones, y en la segunda parte se hizo todo cuesta arriba. Fácilmente el elenco francés se hizo cargo de la pelota, un Barcelona que ya no tenía ningún tipo de control sobre el juego, y a partir de ahí el Barcelona empezó a sentirse muy inferior al conjunto dirigido por Luis Enrique, y el Paris Saint-Germain terminó decretando una goleada nuevamente en condición de visitante sobre el Barcelona para dejarlo eliminado. Vitinha a los 9 minutos del segundo tiempo, Mbappé de penal
a los 16 de la segunda parte y nuevamente Kylian Mbappé, cuando ya el partido terminaba a los 44 del complemento, marcaron el segundo, el tercer y el cuarto tanto respectivamente. Un Paris Saint-Germain que luego del duelo de ida nadie se imaginaba, y me incluyo, este resultado de la vuelta. Es cierto que la roja Araujo terminó siendo determinante, porque si bien es verdad que seguramente el cotejo se hubiera tornado un poco más parejo, el desequilibrio que tuvo el Barcelona luego de esa expulsión y luego del tanto de Dembélé sobre el final del primer tiempo hizo que en la segunda parte prácticamente no pudiera competir de ninguna manera. El PSG se termina llevando el partido por 4-1 y termina ganando la serie por un global de 6-4. Y en el otro duelo, no digo que pasó algo parecido porque el Atlético Madrid empezó muy mal, pero podíamos equipararlo con lo que había sucedido en la ida. Recordemos que el colchonero había sido muy superior al Borussia Dortmund en los primeros 60 minutos de juego, en el cotejo disputado en el Civitas Metropolitano, y los dirigidos por el Cholo Simeone habían sacado una ventaja de 2-0. Sobre la hora y con los cambios, Borussia Dortmund alcanzó el descuento con el gol de Sebastián Haller y de esa manera salió derrotado, pero con un 2-1 que obviamente le daba muchísimas esperanzas para dar vuelta a la llave en el segundo de los cotejos que se llevaría a cabo en el Signal Iduna Park. Y el Borussia Dortmund pudo dar vuelta a la serie. Sobre el final del primer tiempo, a los 34 y a los 39, ya estaba ganando por 2-0. Una primera parte muy, pero muy floja de un Atlético Madrid que nunca pudo contener la parte ofensiva del Borussia Dortmund, y de la mano de Julian Brandt y posteriormente del neerlandés Jan Madsen, el Borussia se iba al descanso ganando por 2-0. Un resultado que en ese entonces era bastante justo si tenemos en cuenta lo que había sucedido en los primeros 45 minutos en Alemania. Después es cierto que si redondeábamos hasta ese entonces, es decir, un partido y medio en la serie, podía a alguien parecerle un tanto injusto que el Atlético Madrid se estuviera quedando afuera, pero si no reaccionaba, lamentablemente eso iba a suceder sin ningún tipo de consecuencias, porque en definitiva el Atlético no estaba dando la talla en este segundo partido. Sin embargo, con algunas modificaciones, Simeone no esperó absolutamente nada y me parece que hizo bien. Realizó 3 cambios, ingresaron Pablo Barrios, Ángel Correa y Rodrigo Riquelme en el entretiempo, 3 modificaciones en la mitad para intentar dar vuelta la llave antes de que en los últimos minutos el Atlético tuviera que jugársela básicamente al todo o nada. Y lo logró, porque el Atlético de Madrid no solo logró igualar la serie descontando en este duelo de vuelta, sino que logró empatar el partido, lo que lo ponía nuevamente arriba en la llave. A los 4 minutos del complemento, Mats Hummels en contra, y a los 19 el ingresado Ángel Correa marcaron los 2 tantos para que el Atlético de Madrid empatara 2-2 y la serie quedara nuevamente a favor del elenco de España. Sin embargo, poco le duró la ventaja a el elenco dirigido por Simeone, porque tan solo 6 minutos después del gol de Correa, Nicolas Füllkrug marcaba el 3-2 para el Dortmund, y tan solo 3 minutos después de ponerse 3-2, el Dortmund marcaba el cuarto de la mano de Sabitzer. El futbolista austríaco convertía el 4-2 definitivo y hacía que el Borussia Dortmund clasificara con un global de 5-4. Verdaderamente una decepción total para la gente del Atlético de Madrid, que si bien es cierto, en su momento se puede decir que festejaron, entre comillas, que les tocara el Borussia Dortmund, ya en el partido de ida el hecho de no haber convertido algún tanto más, porque la diferencia entre el Atlético de Madrid y el Dortmund en la primera media hora, sobre todo de partido en el Civitas Metropolitano, fue muy grande. El Atlético podría haber seguido 3 o 4 goles arriba, no lo hizo. Y el gol sobre el final, en el duelo de ida, terminó decretando un poco que este partido de vuelta fuera muchísimo más parejo. Y está claro que en estas instancias tan decisivas la localía pesa bastante. Si bien es cierto que en PSG Barcelona ganaron los 2 equipos en condición de visitante, la realidad es que en esta serie en cuestión, en Alemania, el Borussia Dortmund se hizo muy fuerte y logró dejar afuera a un equipo que por lo menos yo pensaba que se iba a meter en semifinales. Y vamos ahora a referirnos a lo que va a ser esta semifinal, todavía sin fecha confirmada. Está claro que ya están los días preestablecidos, pero falta saber cuál va a ser la otra semifinal que se estará definiendo este día miércoles. Pero de los 2 partidos siguientes, es decir, de los duelos entre el Manchester City y el Real Madrid y el Bayern Múnich versus el Arsenal, voy a estar hablando en el siguiente video. Por lo pronto, el Borussia Dortmund y el Paris Saint-Germain se enfrentarán en las semifinales del torneo.
Dos equipos que obviamente en la previa nadie pensaba que iban a llegar a esta instancia. Está claro que el PSG siempre es candidato, pero en definitiva había equipos bastante por encima, por lo menos en la previa del torneo. Cuando alguien tenía que mencionar a los 4 conjuntos que iban a alcanzar las instancias finales, el Real Madrid estaba, el Manchester City también, de hecho uno de los dos no va a estar, pero obviamente se debe al sorteo, en la previa se hablaba de esos dos, el Bayern Múnich también se mencionaba y el cuarto era verdaderamente una incógnita. El PSG quizás tenía más probabilidades por una cuestión de jerarquía individual, por tener un técnico muy experimentado y que ya ganó esta competencia y obviamente por poseer en la plantilla nada más y nada menos que a Kylian Mbappé, que fue el tercer mejor jugador del mundo tanto en el premio de BES otorgado por la FIFA como en la entrega del Balón de Oro. Para muchos inclusive es el mejor futbolista del planeta, pero más allá de si es el 1, el 2, el 3 o el 4, es claramente un jugador que individualmente hace la diferencia y que no posee ni el Barcelona ni tampoco el Atlético de Madrid, que son los dos equipos que quedaron eliminados. Y por lo pronto tampoco lo tiene el Borussia Dortmund, un conjunto que en caso de no ganar la Champions va a tener que pelear hasta la última fecha en la Bundesliga para ver si puede clasificar a la Liga de Campeones de la temporada que viene por medio justamente de la tabla de posiciones de la competencia local. En el caso del PSG no va a haber muchos inconvenientes en eso, lo más seguro es que se corone con la Ligue 1 como lo hace en cada una de las temporadas y más allá de lo que suceda en esta Champions va a jugar la próxima temporada de la Liga de Campeones. Ahora, ¿qué es lo que sucede precisamente en esta edición de la Champions? El PSG sabe que esta es la última oportunidad en la que va a poder intentar pelear el torneo con Mbappé entre sus filas. El futbolista francés, como dije en su momento, había sido verdaderamente muy cuestionado luego de lo que fue el duelo de ida, teniendo en cuenta que no había participado prácticamente en ninguna jugada ofensiva y además como el Paris Saint-Germain perdió frente al Barcelona, obviamente las críticas en Francia aparecieron por todos lados. Por parte del Borussia Dortmund está llegando a una instancia que nadie se imaginaba, por lo menos en primera medida. Nadie ponía a los alemanes entre los 4 mejores de esta Champions y lo han logrado teniendo enfrente a rivales verdaderamente fuertes, porque recordemos que en fase de grupos se enfrentaron justamente contra el PSG y además compartieron zona con el Milan y el Newcastle. En los dos duelos que jugaron en la primera instancia de esta Champions, el PSG ganó 2-0 en el Parque de los Príncipes. Ese fue el primer partido de ambos en la presente Liga de Campeones, mientras que en la jornada número 6 con un Borussia Dortmund que ya se sabía primero de grupo, empataron 1-1 en el Signal Iduna Park. En caso de que se den los mismos resultados en estas semifinales, está claro que el Paris Saint-Germain sería finalista. Por el lado de los franceses, además de estar buscando su primera Champions, estarían tratando de alcanzar su segunda final, luego de la que consiguieron en la temporada 2019-2020 cuando cayeron en el duelo definitivo contra el Bayern Múnich. El Borussia Dortmund, en caso de alcanzar la final, estaría intentando lograr su segunda Champions después de la que logró en la temporada 1996-1997. Para cerrar y hacer un breve resumen, en caso de que el Real Madrid no clasifique a las semifinales de la Champions, estaríamos hablando de una Liga de Campeones sin españoles en esta instancia de entre los 4 mejores. Esto sucedió por última vez en la temporada 2019-2020 y fue justamente cuando el PSG alcanzó la final del torneo. Y justamente en esa semifinal jugó contra otro equipo alemán. En ese entonces fue el Red Bull Leipzig, y mientras que en la otra llave el Bayern Múnich dejaba en el camino al Olympique de Lyon. En esta oportunidad, en la otra parte del cuadro, vamos a tener al Real Madrid y al City enfrentándose al Arsenal o al Bayern Múnich. Veremos qué es lo que termina sucediendo en los partidos de este miércoles, porque ambas series salieron empatadas en sus duelos de ida. Falta determinar qué es lo que sucederá en las vueltas. PSG y Borussia Dortmund por el momento es la primera semifinal confirmada de esta edición 2023-2024 de la UEFA Champions League.